dale al play y cierra los ojos. Esto es Descansa la Vista, un podcast del Centro de Oftalmología Barraquer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Descansa la Vista, el espacio donde hablamos sobre salud visual y los avances en oftalmología. Hoy vamos a profundizar en las principales técnicas de cirugía láser para corregir defectos refractivos como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Para ello tenemos con nosotros al doctor Antón Barraquer, oftalmólogo especializado en cirugía refractiva. Bienvenido, doctor. Gracias. Para empezar, ¿podría explicarnos cuáles son las técnicas de cirugía láser que existen y en qué consisten? Sí, tenemos principalmente tres técnicas láser. Las tres pretenden eliminar la necesidad de gafas. La primera es el LASIK, la segunda es el SMILE, la tercera es el PRK. Cada uno de los nombres no deja de ser un acrónimo bastante complejo que ahora quizás no cabe para este podcast, pero esencialmente en función de las características del ojo haremos una u otra. Uh-huh. ¿Y cuáles son las principales diferencias entre estas técnicas? Hay una parte más histórica, ¿no? de cuando salieron, ¿no? El PRK es lo más antiguo, la técnica más antigua, que no peor. Luego fue el LASIK y finalmente salió el SMILE. La diferencia fundamental es en la metodología, porque al final los resultados son bastante parecidos, ¿vale? En primer lugar, vamos a empezar por la que históricamente es la más antigua, la PRK. La PRK lo que se pretende es retirar el tejido superficial, que es el epitelial. La córnea tiene un epitelio que se regenera constantemente. Entonces no podemos hacer un tratamiento sobre una parte que se regenera porque no funcionaría. Al cabo de unas semanas se iría. Entonces retiramos ese tejido, típicamente es una disolución de alcohol, se coloca una esponjita y luego yo manualmente lo retiro y luego el láser, que es el mismo para todos, hace el tratamiento. Entonces, como retiramos ese tejido, tenemos que poner una lentilla de protección, es una lentilla terapéutica que está hecha para llevarla de día y de noche, durante esos 3-4 días que vuelve a regenerarse ese epitelio y luego venimos a visita, retiramos la lentilla y se acabó. Es verdad que esta, al ser más antigua, la recuperación es un poquito más lenta, como ves, ¿no? Unos cuantos días, y hay gente que reporta que claro, que va a tener, que tiene algunas molestias, picores, pinchazos, sobre todo fotofobia, y recomendamos primeros días un paracetamol o un ibuprofeno. Es normalmente suficiente para controlar estas molestias, Vale. Pero bueno, hay que estar tranquilito en casa. Uh-huh. La del LASIK es la que un poquito cambió el paradigma. ¿Por qué? Porque la recuperación es rapidísima. Estamos hablando de 24-48 horas y entonces el procedimiento es un poco distinto. Primero lo que hacemos es, con un primer láser, hacemos una escotilla, como si fuera la escotilla de un submarino, intentamos el concepto visual, y con eso accedemos a la zona más profunda de la córnea, que no se modifica, disparamos el láser y volvemos a colocar la escotilla en su lugar. Esto nos permite, como el corte es tan finito, que se autoselle, no hay puntos, no hay pegamento biológico, no hay nada, y eso se sella en 1 minuto, 2 minutos, nos vamos a casa. Como el tejido epitelial no lo hemos retirado, es una cosa rapidísima, ¿no? Y hay gente que sí, que dice que le pica un poquito, pero con las gotas posoperatorias ya todo eso se va. Si hiciera falta, paracetamol, sí que lo recomendamos, pero no suele, y lo bueno es que eso que una persona en 1 o 2 días ya puede volver a incorporarse con una serie de consideraciones. Típicamente, no te tires al río, no te tires al mar, no, 1 mesecito, 2 mesecitos, tranquilos, relativamente hablando, Y por último, la SMILE. La SMILE, sí. La SMILE es una variación del LASIK. Lo que pretende es, en vez de hacer una escotilla, lo que haces es, en el grosor de la córnea, el láser dispara y separa un lentículo, que se llama, que es una parte del tejido interior de la córnea en forma de lenteja, ¿no? Y luego, con una espátula especial, se retira esa lentejita o lentículo de ese espacio que hemos generado. De tal manera que no hay un corte en forma de escotilla, sino que es un cortecito de unos 2 milímetros. Al retirarlo de ese espacio y no cortar la córnea, no generamos tanta sequedad. Esto es uno de los efectos secundarios del LASIK. Tenemos sequedad típicamente 1 mes, 2 meses. Y siempre somos un poco conservadores. Hay gente que se recupera muy rápido, pero bueno, eso no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es que necesitamos ponernos gotitas y que el primer mes, 2 meses tengamos o sintamos
sequedad. El Smile en las investigaciones se ha descrito que no da tanta sequedad, aunque estamos hablando de diferencias muy pequeñas, muy pequeñas. Lo que pasa es que hay un factor de lo nuevo, ¿no? Entonces lo nuevo siempre atrae un poco más. El resultado visual es muy parecido. Vale. Nos has explicado, doctor, que dependiendo de la técnica hay una recuperación más lenta o más rápida. Lo que me gustaría saber, y seguro que también a todos nuestros oyentes, es en qué te basas para tomar la decisión de llevar a cabo una técnica u otra con el paciente. Cuando llega un paciente interesado en hacerse este tipo de cirugía, lo que tenemos que hacer son las pruebas preliminares. Es verdad que pues en Barraquer tenemos mucha suerte, ahí podemos hacer muchas cosas. Generalmente escogemos una serie de pruebas de cribaje, entre comillas, y ahí ya me da suficiente información para orientar el caso. Hoy en día con 1 o 2 pruebas ya nos da bastante información. Podemos ver cómo es esta córnea, cómo se comporta. Veremos principalmente el espesor de esta córnea y si es muy delgada, pues no recomendaremos los procedimientos LASIK, sino que nos iremos a otros. Si tiene un tamaño normal, pues podemos avanzar. Miraríamos también la película lagrimal, no vaya a ser que tenga más sequedad, ya venga de una sequedad de base pues elevada. Eso tendríamos que tratarlo antes de hacer cualquier procedimiento de láser. Y en función de las dioptrías, también si tenemos unas dioptrías muy elevadas, claro, ya pasaremos a otro tratamiento. El punto de corte clásico, a nivel, esto es una cosa que nos ponemos de acuerdo los oftalmólogos, que está bastante estipulado, suele ser el de 6 dioptrías. O sea, a partir de 6 dioptrías, típico de miopía, pasamos a el procedimiento ICL. Las ICLs, unas lentes intracamerulares o lentes fáquicas se llaman, se ponen en el espacio entre el iris que da color al ojo y tu cristalino natural. Como cualquier cirugía, existen unos riesgos, unas posibles complicaciones. ¿Cuáles dirías que son las más comunes en este tipo de procedimientos? Sí. Hay que partir de la base de que es un procedimiento muy, muy seguro. Estamos hablando de que las complicaciones que van de común, y por suerte las comunes son las que son leves, ¿no? Pues esa sequedad ocular que hemos mencionado, que clásicamente pues es de semanas a meses. Luego hay ciertos grupos de personas muy aislados que puede extendérsele 1 año, por ejemplo, o hay gente que puede llegar a necesitar, estamos hablando de 0,0x, o sea, es muy, muy pequeño, una gotita, cuando trabaje con fuentes muy lumínicas, muy intensas, etcétera, pues puede necesitarlo para siempre, cosa que no es habitual, Otra de las cosas comunes, inicialmente, pues esas pequeñas fotofobias, esas pequeñas incomodidades inespecíficas que se van rápidamente a lo largo de las semanas. Otra de las complicaciones más que no son muy comunes ya porque escogemos muy bien al paciente, pero pueden suceder y también son transitorias, es pues tener fenómenos visuales tipo halos o difuminación de luz. Esto es más evidente nocturnamente, ¿no? Yo voy por la calle, las farolas se ven un poco difuminadas, los semáforos, típicamente con dioptrías más elevadas, ¿vale? Y eso, pues hoy en día con la selección de paciente y tal, no lo vemos tanto. Si llega a suceder, hay un periodo de neuroadaptación en el que se reduce y se va en la gran mayoría de pacientes. Y luego así cosas más raras que prácticamente hoy en día no se ven, sería algo muy muy raro, es claro, pues que por lo que sea esta córnea no tenga el sustento necesario y que después de la operación imagínese como si fuese un tejado, ¿no? Uh-huh. Y como que se cae un poquito, vale. ¿No? Eso se llama ectasia. Si llegase a suceder, hay anillos que se pueden colocar como si fueran vigas, ¿no? Uh-huh. Para reformar esa córnea, colocarla de nuevo en su sitio, o a veces en función de la reacción puede acabar en un trasplante de córnea, pero esto, primero, que hoy en día no se ve, porque la elección del paciente se ha depurado muchísimo, pero bueno, ya desde un punto de vista conceptual que se sepa que se puede solucionar, claro, también. Eso es, ¿no? Que ante cualquier problema hay su solución y que estos casos son bastante raros. Lo que sí que sabemos es que es una cirugía bastante segura, ¿verdad? Muy por segura, lo que nos has contado. Muy segura. En principio, aquí si nos ponemos a nivel de números, por ejemplo, pues hay oftalmólogos que abogan más de, oye, ¿vas a usar lentillas blandas toda tu vida? Pues
En cuanto a lo que es ponerse un plástico encima del ojo cada día, más de 10 horas, o hacerse esta operación, los números lo avalan. O sea, a largo plazo es más seguro el láser. Lo más importante, bueno, yo creo que es que si tú tienes interés por hacer este tipo de procedimiento, no quieres llevar gafas, cualquiera que sea la razón, es importante venir, es importante hacerse esas pruebas de cribaje, que es una cosa bastante sencilla, nosotros las evaluamos y podemos tener una orientación inicial. Alguna vez pasa que nos quedamos con la duda, lo vamos posponiendo y luego pues llega algún momento que decimos, venga, va, ya está, me he decidido, voy a comprobarlo. Y pues muchas veces me he encontrado pacientes que tienen, pues vamos a decir, cerca de 40 años, ahí ya empieza la presbicia, empezamos a tener dificultad para enfocar de cerca y claro, el láser pues pierde quizás un poquito esa eficacia que podría tener, porque la gafa de cerca no la vamos a eliminar. Lo bueno que tenemos en oftalmología es que además estamos avanzando y probablemente con el paso del tiempo se van a ir añadiendo el espectro de opciones y a casi todo el mundo le podremos ofrecer algo. Estupendo, pues doctor Antón Barraquer, muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo de Descansa la Vista y ofrecernos toda esta información sobre las distintas técnicas de cirugía refractiva láser. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Aprovechamos para recordaros que desde casa también podéis participar en este podcast. Escribidnos vuestras dudas sobre salud ocular en Facebook, Twitter o Instagram con el hashtag #DescansaLaVista y las resolveremos en los próximos episodios. Hasta la próxima, o mejor dicho, hasta la vista.